Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El Instituto Cepariano de Estudios Enológicos Avanzados poseía esa marca particular de pretensión arquitectónica que solo proviene de tener demasiados fondos y casi nada de gusto. Agujas cristalinas se retorcían hacia el cielo como los sueños febriles de un geólogo bajo el efecto de alucinógenos, mientras que enredaderas bioluminiscentes del mundo natal andoriano pulsaban en patrones que supuestamente mejoraban el aprendizaje, pero que principalmente solo daban dolor de cabeza a todos. La institución se enorgullecía de ser el principal centro de la galaxia para la educación interespecies, lo cual era una forma educada de decir que era donde las familias alienígenas ricas enviaban a su descendencia para aprender cuán superiores eran a todos los demás. El profesor Bestak Moridan encarnaba esta filosofía con la dedicación de un fanático religioso y la sutileza de una supernova. Con casi 3 metros de altura sobre sus piernas cristalinas, su forma basada en silicio refractaba la luz ambiental del aula en patrones de arcoíris que él creía que lo hacían parecer más impresionante. Lo que realmente lograba era hacerlo parecer una bola de discoteca muy costosa con delirios de grandeza. Su voz resonaba a través de las matrices minerales en su garganta, produciendo sonidos que podían romper cristales en frecuencias altas y la paciencia en las bajas. El aula en sí representaba la cúspide del diseño educativo galáctico, asumiendo que la definición de cúspide de uno implicara hacer que los estudiantes se sintieran tan pequeños e insignificantes como fuera posible. Los asientos escalonados se curvaban en un anfiteatro perfecto. Cada nivel estaba designado para diferentes requisitos atmosféricos. Los flexorianos flotaban en sus burbujas presurizadas, sus formas gaseosas cambiando entre azules y verdes translúcidos mientras se comunicaban a través de cambios de color. Los morfianos ocupaban los niveles inferiores. Sus cuerpos con tentáculos requerían asientos especializados que parecían puffs gigantes diseñados por alguien que nunca había visto un frijol ni una bolsa. Cerca de la esquina trasera, en una sección designada para bípedos que respiran oxígeno, se sentaba Kira Chen. Ella poseía esa cualidad particular de quietud que la mayoría de los seres sintientes confunden con docilidad, pero que los depredadores reconocen como el momento previo al ataque. Su cabello oscuro estaba recogido en una simple cola de caballo, y su ropa era del tipo de prendas prácticas y corrientes que sugerían a alguien que nunca había sentido la necesidad de demostrar nada a nadie a través de elecciones de moda. Estaba sentada con una postura perfecta, tomando notas en un cuaderno encuadernado en cuero con un bolígrafo real, una combinación tan arcaica que había dado la vuelta completa hasta volver a ser exótica. Los otros estudiantes la miraban con la mezcla de curiosidad y condescendencia típicamente reservada para mascotas divertidas o artefactos primitivos. A los humanos se les había concedido recientemente la admisión al instituto, un desarrollo que había requerido un extenso debate y no poca cantidad de maniobras políticas. El consenso general entre la comunidad académica galáctica era que, si bien los humanos mostraban promesa, todavía estaban fundamentalmente obstaculizados por sus orígenes en un mundo de muerte y su desafortunada tendencia hacia la violencia. Hoy, anunció el profesor Moridan, con su voz reverberando por el anfiteatro con el entusiasmo de alguien que genuinamente disfrutaba el sonido de su propia resonancia vocal, examinaremos los callejones sin salida evolutivos que resultan de las adaptaciones de guerra primitiva. Hizo un gesto hacia una pantalla holográfica que se materializó sobre el centro del aula, mostrando varias especies involucradas en lo que él consideraba técnicas de combate risiblemente rudimentarias. Las imágenes pasaban por diferentes mundos y civilizaciones, cada una acompañada de su comentario continuo sobre sus deficiencias tácticas y carencias evolutivas. Observen las formaciones de batalla de los Corion, continuó, destacando a un grupo de guerreros de 6 brazos empuñando armas de plasma. Rudimentarios, directos, carentes de sofisticación. Su enfoque para la resolución de conflictos demuestra una incapacidad fundamental para evolucionar más allá de sus orígenes depredadores. Kira continuó tomando notas, su bolígrafo moviéndose a través del papel con trazos firmes y mesurados. No mostró reacción a las palabras del profesor, ninguna indicación de que fuera consciente de hacia dónde se dirigía inevitablemente esta conferencia. Los otros estudiantes, sin embargo,
comenzaron a moverse en sus asientos con la anticipación del entretenimiento inminente. Pero tal vez, dijo el profesor Moridan, mientras sus rasgos cristalinos se organizaban en lo que pasaba por una sonrisa entre su especie, deberíamos examinar el ejemplo más atroz de estancamiento evolutivo representado actualmente en nuestra aula. La pantalla holográfica cambió para mostrar imágenes de la Tierra rotando lentamente para exhibir su superficie azul y verde, marcada por la evidencia de innumerables conflictos. Las ciudades se levantaban y caían en secuencias de lapso de tiempo, mostrando el ciclo interminable de construcción y destrucción que caracterizaba a la civilización humana. La humanidad, pronunció la palabra como si tuviera un sabor desagradable, representa quizás el estudio más fascinante de la galaxia sobre el fracaso evolutivo. A pesar de lograr el viaje interestelar, permanecen fundamentalmente atrapados por sus orígenes de mundo de muerte. El entorno hostil de su planeta ha producido una especie tan completamente condicionada para la violencia que literalmente no pueden funcionar sin conflicto. El bolígrafo de Kira se detuvo exactamente un segundo, luego reanudó su movimiento constante a través de la página. Su expresión permaneció perfectamente neutral, como si estuviera escuchando una conferencia sobre técnicas agrícolas en lugar de un análisis detallado de la supuesta inferioridad de su especie. Consideren su desarrollo histórico, continuó el profesor, animándose con su tema con el entusiasmo de alguien que claramente había dado este discurso en particular muchas veces antes. Mientras otras especies desarrollaban arte, filosofía y matemáticas avanzadas, los humanos estaban perfeccionando métodos cada vez más eficientes para matarse unos a otros. Su avance tecnológico ha sido impulsado casi en su totalidad por aplicaciones militares. Los estudiantes flexorianos cambiaron de colores para indicar diversión, mientras que los morfianos agitaban sus tentáculos en lo que pasaba por risa educada entre los de su clase. Algunos de los otros respiradores de oxígeno, en su mayoría de mundos jardín pacíficos donde el depredador más peligroso era una mariposa inusualmente agresiva, asintieron con sabia conformidad. La conferencia del profesor Moridan continuó con creciente fervor, describiendo la historia militar humana con el entusiasmo detallado de alguien que nunca había experimentado personalmente nada más violento que un debate académico. Habló de guerras y armas, de estrategias y tácticas, pintando una imagen de la humanidad como una especie tan completamente adicta a la violencia que nunca habían aprendido a evolucionar verdaderamente más allá de sus orígenes primitivos. Su propio lenguaje, declaró, está saturado de metáforas militares. Hablan de batallas contra la enfermedad, guerras contra la pobreza, luchar por la justicia. Todo para la mente humana es un conflicto que se gana o se pierde. A través de todo ello, Kira permaneció sentada en silencio. Su toma de notas nunca vaciló, su expresión nunca cambió. Podría haber sido tallada en piedra, excepto por el movimiento constante de su mano sobre el papel y el parpadeo ocasional de sus ojos. Su quietud era tan completa que se volvió casi hipnótica, un punto fijo de calma en la presentación cada vez más animada del profesor. Pero tal vez, dijo el profesor Moridan, con su voz adoptando un tono de preocupación teatral, estoy siendo injusto. Tal vez nuestra estudiante humana quisiera ilustrarnos sobre la supuesta evolución de su especie más allá de su naturaleza violenta. Todos los ojos en el anfiteatro se volvieron hacia Kira. Los flexorianos brillaron con anticipación. Los morfianos se inclinaron hacia adelante con sus órganos sensoriales extendidos, e incluso los estudiantes cristalinos, generalmente reservados, comenzaron a resonar con frecuencias armónicas que indicaban emoción. Kira levantó la vista de su cuaderno, sus ojos oscuros encontrándose con la mirada refractada del profesor con el tipo de mirada directa que hacía que la mayoría de los seres sintientes retrocedieran inconscientemente. Cuando habló, su voz era tranquila, mesurada y llevaba la cualidad peculiar de alguien que nunca había encontrado necesario alzar la voz para ser escuchado. Temo no entender la pregunta, profesor, dijo ella, con un tono perfectamente educado y académicamente apropiado. ¿Me está pidiendo que defienda a mi especie contra su caracterización, o está solicitando una demostración de la adaptación evolutiva humana? La forma cristalina del profesor se iluminó con lo que podría haber sido diversión o anticipación. Oh, por supuesto, tengamos una demostración. Confieso que tengo curiosidad por estas capacidades humanas supuestamente avanzadas que han permitido a su especie trascender sus orígenes violentos. Hizo un gran gesto y los sistemas holográficos del aula se activaron,
transformando el anfiteatro en una simulación de combate tridimensional. Obstáculos se materializaron por todo el espacio, barreras, plataformas y lo que parecían ser varios muñecos de entrenamiento humanoides posicionados a varias distancias y ángulos alrededor de la sala. Los parámetros son bastante simples, anunció el profesor Moridan, su voz haciendo un ligero eco en el espacio transformado. Un escenario táctico básico diseñado para probar reflejos, precisión y pensamiento estratégico. Nada demasiado desafiante para una especie que supuestamente ha evolucionado más allá de la guerra primitiva. Los otros estudiantes se movieron rápidamente a las áreas de observación designadas, sus diversas formas de emoción palpables en el aire. Algunos nunca habían visto a un humano en acción, mientras que otros habían escuchado rumores sobre las capacidades de los mundos de muerte, pero nunca las habían presenciado de primera mano. Kira observó la elaborada configuración con el tipo de interés leve que uno podría mostrar por una pieza de maquinaria particularmente compleja. No hizo ningún movimiento para levantarse, ningún gesto hacia prepararse para el combate. En cambio, simplemente metió la mano en su mochila, un bolso de cuero desgastado que parecía haber visto un uso considerable, y sacó lo que parecía ser un instrumento de escritura ordinario. Era aproximadamente del largo de un estilete estándar, negro mate, con sutiles acentos metálicos que sugerían artesanía de calidad sin ostentación. Para la mayoría de los observadores, habría sido completamente insignificante, el tipo de herramienta utilitaria que cualquier estudiante serio podría llevar. Solo los más observadores podrían haber notado que era quizás un poco más grueso de lo necesario, o que los acentos metálicos seguían líneas que parecían más funcionales que decorativas. Profesor, dijo Kira, manteniendo su tono tranquilo y conversacional, antes de comenzar, probablemente debería mencionar que en realidad no soy un ejemplo típico de la evolución humana más allá de la violencia. Levantó el objeto parecido a un bolígrafo con precisión casual, sus movimientos económicos y sin prisas. El primer disparo llegó sin advertencia. Un pulso de energía apenas visible que cruzó el aula en un microsegundo y golpeó al muñeco de entrenamiento más cercano en el centro de la masa. El impacto fue preciso, limpio y totalmente devastador. El torso del muñeco se vaporizó en un destello de plasma sobrecalentado, dejando solo las piernas y una cabeza que cayó hacia atrás con una sincronización casi cómica. El segundo disparo siguió tan rápidamente que la mayoría de los observadores pensaron inicialmente que era un eco del primero. Esta vez, su objetivo era un muñeco posicionado detrás de una barrera en el extremo lejano del aula, visible solo a través de un hueco apenas más ancho que el proyectil mismo. El pulso de energía rebotó en dos superficies con precisión matemática antes de encontrar su marca, produciendo otra explosión satisfactoria de equipo de entrenamiento vaporizado. Durante ambos disparos, Kira nunca se levantó. Nunca cambió de expresión. Nunca dejó de tomar notas con su otra mano. El silencio que siguió fue del tipo de quietud profunda que generalmente acompaña a las experiencias religiosas o los desastres naturales. La forma cristalina del profesor Moridan había perdido gran parte de su brillo prismático, mientras que los otros estudiantes parecían congelados en varios estados de shock e incredulidad. Verá, continuó Kira, manteniendo su tono conversacional mientras guardaba el arma de nuevo en su bolso. En realidad soy una ex especialista militar que decidió dedicarse a los estudios enológicos después de retirarse. Mi ocupación anterior implicaba lo que ustedes podrían llamar violencia aplicada al servicio de soluciones diplomáticas. Miró hacia su cuaderno, donde había estado registrando simultáneamente la conferencia del profesor y calculando soluciones de disparo para el escenario de entrenamiento. Su caligrafía permanecía perfectamente legible a través de ambas actividades. El arma que acabo de usar representa unas 15 generaciones de desarrollo tecnológico militar humano más allá de lo que la mayoría de las especies galactas consideran armas pequeñas estándar. Está diseñada para ser completamente indetectable para los sensores convencionales mientras mantiene una precisión exacta a rangos de hasta 2 kilómetros. Los proyectiles son pulsos de plasma autoguiados que pueden navegar cursos de obstáculos complejos y ajustar su salida de energía según el objetivo. La voz del profesor Moridan, cuando finalmente logró hablar, había perdido gran parte de su resonancia anterior. Es decir, la precisión requerida para esos disparos. Oh, eso es solo puntería básica, dijo Kira con un leve encogimiento de hombros.
Cualquier soldado humano competente podría haber hecho esos disparos. La verdadera habilidad habría sido hacerlo sin destruir los objetivos completamente. Pero asumí que quería una demostración de efectividad en lugar de moderación. Pasó a una página nueva en su cuaderno y reanudó la toma de notas como si todo el incidente hubiera sido una interrupción menor en una conferencia por lo demás rutinaria. Lo interesante del desarrollo militar humano, continuó, aparentemente dirigiéndose a la clase en su conjunto, es que siempre nos hemos visto obligados a asumir que nuestros enemigos estarían mejor armados, mejor entrenados y serían numéricamente superiores. Toda nuestra filosofía táctica se basa en superar probabilidades imposibles a través de tecnología superior, pensamiento no convencional y lo que otras especies cortésmente llaman violencia creativa. Los estudiantes flexorianos habían cambiado a colores que indicaban una profunda confusión mezclada con una buena dosis de miedo, mientras que los morfianos habían retirado sus órganos sensoriales y estaban acurrucados tan atrás en sus asientos como su anatomía flexible permitía. Cuando los humanos encontraron por primera vez la civilización galáctica, explicó Kira, con su bolígrafo moviéndose constantemente a través de la página, descubrimos que la mayoría de las especies habían evolucionado en entornos relativamente pacíficos. Su idea de guerra avanzada implicaba formaciones, códigos de honor y conflictos prolongados con mínimas bajas. Para nosotros, esto parecía un juego elaborado con reglas diseñadas para asegurar que nadie ganara realmente. Miró al profesor Moridan, quien todavía estaba procesando el hecho de que su estudiante supuestamente primitiva acababa de demostrar una tecnología que superaba cualquier cosa en el considerable arsenal del instituto. Así que nos adaptamos. La doctrina militar humana ahora asume que cualquier conflicto que valga la pena pelear terminará en segundos, decidido por quien pueda entregar la fuerza más devastadora en el menor tiempo posible. No peleamos para demostrar superioridad o establecer dominio. Peleamos para terminar la pelea tan rápida y decisivamente como sea posible. La forma cristalina del profesor Moridan había comenzado a emitir una baja frecuencia armónica que indicaba angustia extrema. Pero seguramente, logró decir, tales capacidades representan exactamente el tipo de pensamiento primitivo que estaba describiendo. Violencia como primer recurso, avance tecnológico impulsado por la necesidad militar. Kira levantó la vista de sus notas con una expresión de leve curiosidad. Profesor, con todo respeto, creo que está malinterpretando la naturaleza fundamental de la evolución humana. No desarrollamos estas capacidades porque amemos la violencia. Las desarrollamos porque la odiamos. Hizo un gesto hacia los restos de los muñecos de entrenamiento que todavía humeaban ligeramente. Cada arma, cada táctica, cada doctrina estratégica en la historia militar humana ha sido diseñada con un objetivo principal: terminar los conflictos tan decisivamente que nadie quiera iniciarlos en primer lugar. Lo llamamos paz a través de una potencia de fuego superior. Y ha sido notablemente efectivo. El aula permaneció en silencio excepto por el suave zumbido de los sistemas de ventilación y el crujido nervioso ocasional de la sección morfiana. Kira volvió a sus notas, aparentemente contenta con dejar que su demostración hablara por sí misma. La verdadera ironía, añadió sin levantar la vista, es que los humanos son en realidad una de las especies más pacíficas de la galaxia. Hemos estado luchando durante tanto tiempo que nos hemos vuelto extremadamente buenos en ello, lo que significa que rara vez tenemos que hacerlo realmente ya. La mayoría de nuestros conflictos se resuelven a través de lo que llamamos disuasión diplomática. Básicamente, explicar cortésmente a los agresores potenciales cuán completamente podríamos destruirlos si lo hacen necesario. El profesor Moridan parecía estar experimentando algún tipo de disonancia cognitiva. Toda su visión del mundo, cuidadosamente construida alrededor de la superioridad de las civilizaciones evolucionadas sobre las especies primitivas de mundos de muerte, se estaba desmoronando en tiempo real. La competencia casual con la que Kira había demostrado capacidades mucho más allá de cualquier cosa que él hubiera imaginado posible sugería que tal vez su comprensión del desarrollo humano había sido algo incompleta. Pero la historia de su especie, dijo débilmente. Todas esas guerras, toda esa destrucción. Experiencias de aprendizaje, respondió Kira alegremente. Cada conflicto nos enseñó algo nuevo sobre la violencia aplicada y la resolución de conflictos. Para cuando llegamos a las estrellas, teníamos siglos de conocimiento acumulado sobre cómo terminar peleas rápida y permanentemente. De hecho,
ha sido bastante útil en nuestras relaciones diplomáticas con otras especies. Cerró su cuaderno y comenzó a reunir sus cosas con la misma precisión metódica que había mostrado durante todo el encuentro. Probablemente debería mencionar que lo que acabo de demostrar representa el equipo estándar para civiles humanos que viajan en entornos potencialmente hostiles. El hardware militar es considerablemente más sofisticado. El peso de esta declaración se asentó sobre el aula como una manta de pavor existencial. Si lo que acababan de presenciar representaba tecnología de grado civil, las implicaciones para las capacidades militares humanas reales eran casi demasiado aterradoras para contemplar. Bueno, dijo Kira poniéndose de pie por primera vez desde que comenzó la demostración, esto ha sido bastante educativo. Espero que su próxima conferencia cubra algunos de los aspectos más interesantes del desarrollo de especies avanzadas. Tal vez algo sobre cómo las civilizaciones verdaderamente evolucionadas aprenden a hacer que la violencia sea tan devastadoramente efectiva que se vuelve innecesaria. Se colgó la mochila al hombro y se dirigió hacia la salida, deteniéndose solo para dirigirse al profesor una última vez. Y profesor Moridan, tal vez quiera actualizar su plan de estudios. La sección sobre la guerra humana primitiva está desactualizada unos 3 siglos. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el aula permaneció congelada en un silencio atónito. El profesor Moridan permaneció inmóvil, su forma cristalina reflejando la iluminación de emergencia que se había activado cuando los muñecos de entrenamiento explotaron. Los otros estudiantes se sentaron en sus respectivas zonas atmosféricas, procesando lo que acababan de presenciar y tratando de reconciliarlo con todo lo que creían saber sobre el desarrollo de especies y la civilización galáctica. Al final, fue una estudiante flexoriana quien rompió el silencio, su forma gaseosa cambiando a un color que indicaba una profunda confusión filosófica. «Profesor», preguntó, «si los humanos son tan avanzados, ¿por qué todavía los llamamos primitivos?» La respuesta del profesor Moridan fue apenas audible, su voz careciendo de cualquiera de su confianza y autoridad anteriores. «Creo», dijo lentamente, «que tal vez necesitemos revisar nuestras definiciones». Las implicaciones de lo que habían presenciado comenzaron a filtrarse por el aula como ondas en un estanque. Un estudiante morfiano, cuya especie se enorgullecía de su sofisticación filosófica, extendió varios tentáculos en lo que pasaba por levantar la mano entre los de su clase. «Profesor Moridan», dijo el estudiante, con su voz llevando los matices armoniosos que hacían que el habla morfiana fuera tan agradable para la mayoría de los oídos, «si la tecnología humana es tan avanzada, ¿por qué no han simplemente conquistado la galaxia? Seguramente, una especie con tales capacidades podría dominar fácilmente a civilizaciones menos equipadas». El profesor Moridan miró hacia la puerta por la que había salido Kira, como esperando que ella pudiera regresar para responder a estas preguntas cada vez más incómodas. Cuando no apareció ninguna salvación, se aclaró la garganta con un sonido como campanas de cristal en una tormenta de viento. «Esa», dijo cuidadosamente, «es una excelente pregunta que creo que requiere investigación adicional». Lo que no dijo, lo que ninguno de ellos quería reconocer del todo, era que la respuesta era probablemente aterradoramente simple. Los humanos no conquistaron la galaxia porque no necesitaban hacerlo. Cuando podías terminar cualquier conflicto en segundos con tecnología que la mayoría de las especies ni siquiera podían detectar, los conceptos tradicionales de conquista se volvían bastante inútiles. ¿Por qué gobernar a través de la fuerza cuando podías lograr los mismos resultados a través de una negociación educada, respaldada por la comprensión implícita de lo que las alternativas podrían implicar? Una joven estudiante cristalina, su forma aún desarrollando los complejos patrones refractivos que la marcarían como adulta, aventuró su propia pregunta. Pero seguramente el Consejo Galáctico debe estar al tanto de estas capacidades. ¿Cómo es posible que los humanos hayan sido clasificados como una especie en desarrollo cuando claramente poseen tecnología que supera a la nuestra? La pregunta quedó en el aire como una acusación, y el profesor Moridan se dio cuenta de que su conferencia cuidadosamente construida había abierto un abismo filosófico que amenazaba con tragarse todo lo que creía saber sobre la civilización galáctica. El sistema de clasificación que clasificaba a las especies por su avance tecnológico, su desarrollo social, su supuesta evolución más allá de los comportamientos primitivos, todo se basaba en suposiciones que estaban demostrando ser espectacularmente erróneas. Los protocolos de clasificación, dijo lentamente,
se basan en comportamientos observables y tecnologías divulgadas públicamente. Si una especie decide no revelar el alcance total de sus capacidades, se calló, reconociendo la insuficiencia de su explicación. La verdad se estaba volviendo inevitablemente clara. La comunidad galáctica había estado operando bajo un malentendido fundamental de lo que constituía una civilización avanzada. Habían asumido que las sociedades pacíficas y armoniosas representaban la cúspide de la evolución, mientras que las culturas militaristas agresivas eran remanentes primitivos de tiempos menos iluminados. ¿Pero qué pasaba si era lo contrario? ¿Qué pasaba si el verdadero avance significaba volverse tan devastadoramente efectivo en la violencia que se volvía innecesaria? ¿Qué pasaba si las especies más pacíficas de la galaxia eran pacíficas no porque hubieran evolucionado más allá del conflicto, sino porque se habían vuelto tan buenas en ello que nadie se atrevía a desafiarlas? El aula volvió a caer en silencio mientras esta posibilidad se asentaba sobre los estudiantes como una manta pesada. Toda su comprensión de la jerarquía galáctica se estaba desmoronando, reemplazada por la incómoda comprensión de que podrían haber estado mirando la pirámide al revés. Un suave timbre indicó que el periodo de clase había terminado oficialmente, pero nadie se movió. La habitual prisa posterior a la conferencia hacia las salidas había sido reemplazada por un sentido colectivo de incertidumbre existencial que parecía enraizar a todos en su lugar. «Profesor», dijo la estudiante flexoriana que había hablado antes, sus colores ahora cambiando a través de patrones que indicaban un pensamiento analítico profundo. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de la integración humana en la sociedad galáctica? Si poseen tales capacidades avanzadas, ¿no deberían ser clasificados como una especie superior en lugar de una en desarrollo? La forma cristalina del profesor Moridan pareció atenuarse ligeramente mientras consideraba la pregunta. Las implicaciones eran asombrosas. Si los humanos fueran reclasificados en función de sus capacidades reales en lugar de su comportamiento público, desencadenaría una cascada de cambios en toda la estructura política galáctica. Los acuerdos comerciales tendrían que renegociarse, los límites territoriales podrían redibujarse y todo el equilibrio de poder podría cambiar de la noche a la mañana. El proceso de reclasificación de especies, dijo cuidadosamente, requiere una extensa documentación y revisión por pares. No es algo que se pueda lograr rápida o fácilmente. Lo que no mencionó fue que tal reclasificación también requeriría admitir que la comunidad académica galáctica había estado fundamentalmente equivocada sobre uno de los aspectos más básicos del desarrollo de la civilización. Las ramificaciones profesionales y políticas serían significativas. Pero seguramente, presionó otro estudiante, este de una especie que se parecía a una colonia inteligente de hongos, tenemos la obligación de reportar nuestros hallazgos a las autoridades correspondientes. Si los humanos han sido mal clasificados, entonces otras especies podrían estarlo también. El pensamiento era profundamente preocupante. ¿Cuántas otras especies supuestamente primitivas eran en realidad mucho más avanzadas de lo que nadie se daba cuenta? ¿Cuántas políticas galácticas se basaban en suposiciones incorrectas sobre la capacidad tecnológica y el desarrollo social? Todo el marco de la civilización interestelar podría estar construido sobre una base de arrogancia académica y sesgo cultural. El profesor Moridan miró alrededor del aula, viendo su propia incertidumbre reflejada en los rostros y formas de sus estudiantes. Estas ya no eran preguntas filosóficas abstractas. Eran preocupaciones prácticas que podrían remodelar el paisaje político de la galaxia. Creo, dijo finalmente, que la demostración de hoy nos ha dado a todos mucho que considerar. Tal vez sería prudente suspender el juicio sobre estos asuntos hasta que hayamos tenido tiempo de procesar completamente lo que hemos observado. Fue un ejemplo magistral de diplomacia académica, una forma educada de decir que nadie en la sala estaba preparado para lidiar con las implicaciones de lo que acababan de presenciar. Las cómodas certezas que habían gobernado su comprensión de la civilización galáctica habían sido destrozadas por una estudiante humana tranquila que ni siquiera se había molestado en levantarse. A medida que los estudiantes finalmente comenzaron a salir del aula, sus movimientos no llevaban nada de la energía habitual posterior a la conferencia. En cambio, se movían con una cuidadosa deliberación de individuos que acababan de descubrir que su comprensión fundamental de la realidad podría estar ligeramente desviada. Las conversaciones que comenzaron en susurros murieron rápidamente por completo,
como si hablar demasiado alto pudiera atraer la atención de otras especies de mundos de muerte que podrían ser igualmente incomprendidas. El estudiante morfiano que había preguntado sobre la conquista humana se detuvo en la puerta, sus órganos sensoriales contrayéndose con curiosidad apenas contenida. «Profesor», dijo en voz baja, «¿cree que hay otros como ella? ¿Otros humanos con antecedentes educativos similares?» La forma cristalina del profesor Moridan parpadeó con patrones que indicaban una incomodidad extrema. La pregunta tocaba algo en lo que había estado tratando muy duro de no pensar. Si Kira representaba la tecnología civil humana estándar, y si era una especialista militar retirada estudiando xenología, entonces la lógica sugería que había otros. Posiblemente muchos otros. Las implicaciones eran asombrosas. «Creo», dijo cuidadosamente, «que los humanos siempre han sido abiertos sobre su historia militar. Tal vez simplemente no hemos estado haciendo las preguntas correctas. La subestimación del milenio, realmente». La comunidad académica galáctica había pasado décadas estudiando la sociedad humana, catalogando sus conflictos, analizando su desarrollo tecnológico y perdiéndose constantemente el bosque por los árboles. Se habían centrado en la violencia misma en lugar de su evolución, las guerras en lugar de su resolución, la destrucción en lugar de la precisión con la que se aplicaba. Mientras tanto, 3 pisos por encima del aula, Kira Chen estaba sentada en teoría diplomática avanzada, tomando notas con la misma precisión metódica que había mostrado durante la conferencia del profesor Moridan. El curso era impartido por el embajador Tekar, un cristalino distinguido cuyas credenciales académicas eran impecables y cuya comprensión de las capacidades diplomáticas humanas estaba a punto de ser completamente recalibrada. La diplomacia efectiva, estaba explicando el embajador Tekar, requiere paciencia, sensibilidad cultural y la voluntad de encontrar soluciones mutuamente beneficiosas a través de una negociación extensa. Las especies primitivas a menudo intentan resolver disputas a través de la intimidación o demostraciones de fuerza, pero las civilizaciones verdaderamente avanzadas entienden que tales enfoques son contraproducentes. Kira levantó la vista de sus notas con el tipo de interés cortés que a los profesores les encanta ver en sus estudiantes. «Embajador», dijo ella, ¿podría elaborar sobre qué constituye una demostración de fuerza en contextos diplomáticos? Tengo curiosidad sobre la distinción entre demostración e intimidación. La pregunta parecía bastante inocente, pero el embajador Tekar se encontró experimentando una extraña sensación de inquietud. Había algo en el tono de la estudiante humana que sugería capas de significado bajo la consulta superficial. «Bueno», dijo, acomodándose en modo de conferencia, «las demostraciones de fuerza típicamente implican demostraciones ostentosas de capacidad militar diseñadas para coaccionar el acuerdo en lugar de facilitar una negociación genuina. Las especies avanzadas entienden que tales tácticas son en última instancia contraproducentes, ya que crean resentimiento e inestabilidad en lugar de una paz duradera». Kira asintió pensativamente e hizo una nota en su cuaderno encuadernado en cuero. «Entonces, el factor clave es la ostentación en lugar de la efectividad. El problema no es la demostración en sí, sino la manera en que se lleva a cabo». «Precisamente», dijo el embajador Tekar, complacido de que su estudiante estuviera captando el concepto. «Las implicaciones sutiles son mucho más efectivas que las amenazas burdas. Los diplomáticos más hábiles pueden transmitir fuerza sin mencionar nunca explícitamente sus capacidades». «Eso es fascinante», dijo Kira, y algo en su tono hizo que varios otros estudiantes miraran en su dirección. «Entonces, la disuasión diplomática efectiva implicaría dejar claras tus capacidades sin parecer amenazar o coaccionar». «Exactamente. El arte radica en asegurar que todas las partes entiendan la situación sin crear la impresión de agresión u hostilidad». Kira sonrió. Una pequeña expresión agradable que de alguna manera hizo que el embajador Tekar sintiera como si acabara de entrar en una conversación que era mucho más compleja de lo que había imaginado inicialmente. «Eso es notablemente similar a la doctrina diplomática humana. En realidad, lo llamamos hablar suavemente mientras se lleva un gran garrote. Aunque supongo que la efectividad depende en gran medida de qué tan grande es el garrote y qué tan suavemente puedes hablar». El aula cayó en silencio con la cualidad particular de quietud que ocurre cuando todos se dan cuenta repentinamente de que podrían estar perdiéndose algo importante.
El embajador Tekkar se encontró preguntándose exactamente qué tipo de garrote podría estar llevando metafóricamente la estudiante humana y si realmente quería saber la respuesta. Fuera del aula, Kirachen caminaba por los pasillos cristalinos del Instituto Separiano, su cuaderno guardado de forma segura en su mochila junto con sus otras herramientas. Tenía 3 conferencias más a las que asistir antes de que terminara el día, y tenía una curiosidad genuina sobre lo que sus profesores podrían enseñarle sobre las civilizaciones supuestamente avanzadas de la galaxia. Después de todo, siempre había algo nuevo que aprender sobre la diplomacia aplicada. La parte verdaderamente divertida, reflexionó mientras navegaba por las retorcidas pretensiones arquitectónicas del diseño del instituto, era que el profesor Moridan había tenido toda la razón en una cosa. Los humanos eran de hecho productos de su violenta historia evolutiva. Simplemente habían malinterpretado lo que eso significaba. La violencia, como cualquier especie competente de un mundo de muerte eventualmente aprende, es como cualquier otra herramienta. Más efectiva cuando se aplica con precisión, moderación y una comprensión de exactamente cuándo no usarla. Las especies pacíficas de la galaxia nunca habían aprendido esta lección, lo que las hacía notablemente fáciles de negociar una vez que demostrabas las alternativas. Iba a ser, pensó Kira con satisfacción, un semestre interesante. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.